Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo lo que nos enseña el Salmo 23. Y la palabra del Señor lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temeré sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Amigos y hermanos, como muchos otros salmos, este salmo fue escrito por David. Lleva como título Salmo de David. Muchos dicen que este salmo fue escrito por David cuando estaba avanzado de edad, pero con un vivo recuerdo de su juventud como pastor. Por eso este salmo refleja las experiencias de David como pastor en su juventud y su vida posterior como rey. La Biblia nos deja saber que David enfrentó varios desafíos. En este salmo podemos ver cómo David plasmó su experiencia, o sea, cómo era su relación personal con Dios. Según este y otros salmos que escribió, se ve que él adoraba al Dios Todopoderoso y que él reconoció como el único Señor creador de todo lo visible e invisible, y la palabra lo confirma en Colosenses 1 del 16 al 19. Dice: Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todos subsisten. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la Iglesia. El que es el principio fue el primero en resucitar, porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. Estos versículos confirman lo que David dijo, que es el único y verdadero Dios de Israel y que es un pastor que cuida de sus ovejas y les da seguridad e identidad. La palabra es clara: Dios cuida de su pueblo, que es Israel, pero también nos cuida a nosotros porque también somos su pueblo, y eso lo confirma su palabra en Romanos 9, 24 y 25. Y dice: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo no amado, amada. Como vemos, la palabra confirma que Dios nos llamó a nosotros, porque antes nosotros éramos llamados gentiles, y es clara la palabra porque dice: no solo de los judíos. Como nosotros antes no creíamos en la palabra del Señor, pero por su misericordia y bondad ahora sí sabemos que el Dios de Israel es también nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado y nos guía siempre, como lo hizo con su pueblo. Y David sabía todo esto cuando escribió este salmo. Ahora estaremos revisando los versículos y iremos viendo frase por frase para ver qué nos enseña Dios en este salmo. Este salmo comienza diciendo: el Señor es mi pastor. Pastor es un término común para describir a los reyes en la cultura del cercano oriente, así como el pastor está pendiente de las necesidades de su rebaño. Dios cuida de toda necesidad humana, física y espiritual. La siguiente frase del versículo 1 dice: nada me falta. Cuando David escribió esta frase, nada me falta, podemos comprender que esto no significa que él no tenía necesidad de algo más. Lo que nos enseña es que sus necesidades serán cubiertas por Dios. Si nosotros confiamos y amamos a Dios como lo hacía David, el Señor también cubrirá nuestras necesidades. Tenemos que tener confianza en Él, porque su palabra dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como vemos, la palabra suplirá significa que Él cumple, Él llena lo que es necesario para nuestra vida.
En otras palabras, debido a que nuestro pastor Jesús provee todo lo que necesitamos, no careceremos de nada. Aunque tal vez no recibamos todo lo que queremos, Él nos da todo lo que necesitamos, porque a veces nosotros pedimos algo que no necesitamos o algo que nos puede separar de su camino. Como Dios conoce nuestro corazón, por eso no nos concede, y no es por malo, sino porque nos ama y por eso nos cuida. Toda provisión viene de Dios si le tememos a Él. El versículo 2 dice, en campos de verdes pastos, si usted tiene conocimiento sobre cómo cuidar a las ovejas, sabrá que un pastor siempre tiene que estar buscando un buen lugar para alimentar al rebaño. Como sabemos, en la antigua Palestina no abundaban las tierras de pastores. Los pastores tenían que guiar a sus rebaños hacia lugares con suficiente pasto. El pastor necesitaba saber a dónde ir, la mejor ruta para llegar al pasto al que debía llevar al rebaño. Tal vez tenían que pasar por terrenos áridos y escabrosos, así como por incontables peligros de bestias salvajes y ladrones en el camino. Recordemos que David, para defender a sus ovejas, tuvo que enfrentarse al león y al oso. La palabra dice, David dijo, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Primera de Samuel 17 del 34 al 36. Jesús, como nuestro pastor, asimismo nos defiende a nosotros cuando Satanás nos quiere hacer daño. Él pelea por nosotros y muchas veces ni cuenta nos damos. Los pastores siempre tienen que estar buscando el mejor lugar para que sus ovejas se alimenten. Y como vemos, David dice, en campos de verdes pastos, o sea, donde había abundante hierba. La palabra pastura significa que Dios provee abundantemente. El sacramento es dado como pastura y sustento diario, para que la fe se refresque y afirme de tal modo que no retroceda en la batalla, sino que sea cada vez más fuerte. La nueva vida tiene que ser guiada de tal modo que siempre crezca y progrese. La otra frase dice, me haces descansar. Las ovejas después que se han alimentado descansan tranquilamente y nosotros también podremos descansar tranquilamente todos los días si nos alimentamos de la palabra del Señor, que ese es nuestro pasto. Y dice, arroyos tranquilos. Las ovejas no pueden beber con seguridad de aguas torrentosas, por lo tanto necesitan fuentes quietas. Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino también nos da de la mejor forma posible, pero recordemos que Dios no cumple caprichos, porque a veces deseamos tener cosas solo por vanidad y a la larga eso nos puede alejar de nuestro pastor. Y por eso Dios no nos da, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. El versículo 3 dice, me infundes nuevas fuerzas. ¿Qué significa nuevas fuerzas? Es la capacidad espiritual de seguir adelante sin fatiga a pesar de las tardanzas de Dios, porque muchas veces cuando vemos que Dios no responde a nuestra manera ni en el tiempo que pedimos, allí desfallecen nuestras fuerzas y pensamos que Dios no está, que Dios no siente, pero si nosotros, a pesar de todo lo que estemos pasando, permanecemos, confiamos en Él, nuestro pastor acude a nuestro llamado y nos da nuevas fuerzas, como dice en Isaías 40:31. Pero a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero el buen pastor hace aún más, se ocupa de toda necesidad humana. Como sabemos, nuestro buen pastor es Cristo, por lo tanto, solo Cristo restaurará nuestra alma, y lo hizo con su sacrificio en la cruz, lo hizo por sus ovejas. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. La siguiente frase dice, caminos correctos. Los pastores guiaban o guían a sus ovejas por caminos seguros hacia el destino correcto. Jesús mismo es el camino, la senda justa que nos llevará a nuestro destino final, que es el cielo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
El versículo 4 dice, el valle más sombrío. Como sabemos, un pastor cuando está llevando por un lugar peligroso a sus ovejas, tiene que estar muy pendiente de ellas, y las ovejas por eso se sienten tranquilas y confiadas porque saben que su pastor está pendiente de ellas. Por eso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de las ovejas y confiar en nuestro pastor. Aún en las situaciones más terribles de la vida, debemos confiar en la presencia guiadora de Dios. Ciertamente cuando Dios está con nosotros, el valle sombrío es uno de los caminos correctos, porque así estemos enfrentando las tribulaciones, Él estará cuidando de nosotros. Y cuando pasemos esa tormenta con la ayuda de Él, nos tiene preparado un gran premio, o sea, una bendición especial. Solo recordemos la historia de Job. Él fue un hombre muy rico, pero perdió todo. Y yo digo que él pasó por ese valle más sombrío y resistió. Cuando todo terminó, Dios le restauró todo lo que tenía y hasta más le dio. En otra versión dice, así pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y cuando nosotros estamos en esos momentos, también Dios estará con nosotros. Si nos permite seguir viviendo, es una gran bendición, sino también porque así ya llegaremos a nuestro destino final y descansaremos felices como está Lázaro. Lucas 19:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. También dice, porque tú estarás conmigo. El buen pastor nunca envía a sus ovejas a lugares a donde él no va. Él nos guía y está con nosotros siempre. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice, con tu vara de bastón me infundes nuevo aliento. La vara es un bastón largo usado para conducir a las ovejas y bajar ramas para dar a comer a ellas. Dios es bueno, miren cómo pensó en todo. Si usted tiene conocimiento de la palabra, sabrá que una vez cuando el pueblo del Señor estaba en la batalla y Moisés estaba al frente, dice la palabra que él alzaba los brazos con la vara, y cuando él alzaba, el pueblo tenía nuevas fuerzas, nuevo aliento, pero cuando bajaba, el pueblo desmayaba, y así Moisés permaneció con los brazos en alto, para que Dios por medio de la vara les infunda nuevo aliento, nuevas fuerzas a su pueblo, y así ellos ganaron esa batalla. Le invito a que lea Éxodos 17 del 11 al 13, ahí podrá ver la historia que le acabo de contar. El versículo 5 dice, preparas un banquete. Como podemos ver, esto es un emblema de hospitalidad y confianza, y nosotros todos los días podemos disfrutar del banquete espiritual que Dios nos da por medio de su palabra. Todos los días nos invita a que alimentemos a nuestro espíritu. En Cristo Dios nos da no solamente alimento ordinario, sino también los dones del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Si nosotros obedecemos y resistimos los ataques de Satanás, ya que Él quiere impedir que disfrutemos de ese banquete especial que Dios nos tiene preparado para cuando lleguemos a habitar en la tierra prometida, y así con un banquete nos dará la bienvenida. También dice, a la vista de mis adversarios, David, como todo el pueblo de Dios, experimentó el cuidado providencial de Dios aún al enfrentarse con adversidades. Recordemos cómo su pueblo pasó en el desierto por 40 años y Dios siempre les estaba cuidando, protegiéndoles de todo peligro. Ellos siempre tenían alimento. Ellos tenían muchos enemigos y tal vez sus enemigos se preguntaban cómo ellos podían sobrevivir, y esto era posible porque su Dios nunca se olvidó de su pueblo y Dios les alimentaba, y sus enemigos presenciaban eso. Como la palabra dice, me preparas banquete a la vista de mis enemigos. Asimismo Dios nos cuida, nos protege y nos da los alimentos a nosotros, y a nuestro enemigo no le gusta esto. Nuestro enemigo es Satanás. En todo tiempo Dios nos da el alimento, así estemos pasando tribulaciones. También dice, derramas perfume. En otra versión dice aceite. Antes a los invitados a un banquete, cuando llegaban a ese sitio que fueron invitados, se derramaba aceite en su cabeza como señal de hospitalidad,
El aceite actuaba como loción, suavizando la piel. También era usado como medicina. Los pastores llevaban el aceite en contenedores de cuernos de ganado, por eso los pastores llevaban el aceite. Los enfermos o heridos eran ungidos con aceite o ungüento. En Marcos 6:13 leemos que los apóstoles ungían a muchos enfermos y los sanaban. En Santiago 5:14 leemos: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Les invito a que lean estos dos versículos. También en el Antiguo Testamento nos da a conocer que se llevaba a cabo unción por razones sagradas. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés se utilizó el santo aceite de la unción que puede ver usted en Éxodos 40:15. También dice: me colmas de bendiciones. Como sabemos, David fue muy bendecido por Dios, porque el rey David era un hombre que confiaba plenamente en Dios y confiaba en Dios en todo tiempo, como vemos en el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se goza mi corazón y con mi canto le alabaré. Si nosotros confiamos de la misma manera en Dios, seremos bendecidos asimismo como David. Por eso confiemos en Él en todo tiempo. El versículo 6 dice: sé que tu bondad y misericordia me acompañarán. La bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia hacia nosotros. Dios, al ser infinito y bueno en todos sus atributos, siempre es bueno y todo lo que hace es para bien. La bondad de Dios nunca se agota, su bondad nunca deja de ser. No es bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. Él no es como nosotros. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación de Jesucristo. Solo recordemos la historia de la mujer adúltera cuando le trajeron a Jesús. Todos le acusaban, pero nuestro Señor Jesucristo no. Él mostró misericordia. Todos los que creemos en nuestro Padre Celestial sabemos que Él conoce nuestras debilidades y pecados, nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Y David sabía esto porque Dios le perdonó cuando él le traicionó, pero su bondad y misericordia pudieron más que el pecado de David. Y lo mismo hoy, Dios muestra su bondad y misericordia a nosotros, y esa bondad y misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Y este salmo termina diciendo: en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Es muy natural el deseo de tener en esta tierra una vida larga y buena, pero también es limitada. Sin embargo, Dios nos promete una vida para siempre en su presencia, un regalo de Dios que nosotros ya aceptamos. Nosotros, como seguidores de Dios, lo que debemos desear es morar en la casa de Dios para siempre, porque la vida aquí es pasajera. Por eso debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y obedecer al Señor. Solo eso nos llevará a vivir eternamente en la casa de Dios, porque nosotros ya tenemos la vida eterna, porque al momento que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestro corazón, Dios nos dio ese maravilloso regalo. Lo que nos queda es cuidar hasta el final de nuestra vida aquí en la tierra. El pueblo de Dios no solo conoce sus bendiciones en esta vida, sino que va a vivir con Él en el cielo para siempre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene lista nuestra morada. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y así como se fue a preparar esa morada, regresará por su pueblo, y desde ese día viviremos con Él para siempre. Le invito a que lea Juan 14:3. Ese día que regrese será cuando su Padre decida renovar los cielos y la tierra. Para concluir, en fe David declara que siendo que el Señor es su pastor, nada le va a faltar. Nuestro buen pastor provee amorosamente todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Pero como vemos, muchos no reconocemos que todos los dones vienen de Él. Por lo contrario, nos enfocamos en las cosas que nos ofrece el mundo y deseamos eso. Muchas veces es solo por vanidad,
pero en la realidad no necesitamos. Como nuestro pastor es bueno y bondadoso, Él ve todo eso y aún así no nos retira sus bendiciones, sino que Él sigue ocupándose de todas nuestras necesidades y más, como vemos, el pastor nos entregó a su Hijo para que nos salvara de vivir atormentados para siempre. ¡Qué gran amor! ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, solo nuestro buen pastor.